Continuamos en el edificio de la SEP, rodeados del arte de los principales exponentes del muralismo mexicano. Me siento muy feliz de estar aquí, entre obras de Diego Rivera, Siqueiros, entre otros. Así como estoy emocionada por el arte, también lo estoy por el tema de hoy, las emociones y el cerebro. Las emociones son una manera automática de valorar y responder, tanto física como psicológicamente, ante una situación importante. Si en este momento se cruzara delante de mí un ratón, querría salir corriendo, pero también podría intentar mantener la ecuanimidad y ser un ejemplo de cordialidad entre especies, sin mayor escándalo. Siempre hay una amplia variedad de reacciones posibles y todas esas reacciones vienen del cerebro. Veamos un poco más sobre esto. Estamos con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Su perfil es muy interesante porque conoce las emociones desde un ángulo neurológico y psicológico. Hoy nos estamos enfocando en el cerebro. Por naturaleza, siempre procesaremos primero en el sistema límbico los estímulos emocionales. Primero que nada, quisiera comentarles que el problema de las emociones es un problema que ha preocupado a la humanidad pues desde hace mucho tiempo, tanto a los filósofos, los pensadores y los primeros científicos, algunos de los cuales eran médicos. Por ejemplo, aquí me refiero a Hipócrates, un médico que vivió en Grecia hace ya 2500 años, o sea, hace 25 siglos. De manera que Hipócrates, entre muchas otras cosas, se preocupó por un problema que en su época se conocía como la melancolía. Hipócrates estudió muchos problemas cerebrales, por ejemplo, la epilepsia. En su momento se pensaba que la epilepsia era una enfermedad sagrada, pero él descubrió que la epilepsia en realidad tenía que ver con problemas del cerebro. Y entre otras cosas, a Hipócrates le interesó mucho el problema de esto que conocemos ahora como melancolía, porque él veía que muchas personas tenían este problema, esta patología. Perdían el sueño, perdían el apetito, tenían una profunda tristeza, incluso algunas personas incluso atentaban contra su propia vida. Había dos filósofos, por cierto, en esa época, uno que se llamaba Heráclito, que se la pasaba llorando, y otro que se llamaba Demócrito, que se la pasaba riendo. Entonces le pidieron a Hipócrates que atendiera a este personaje, a Demócrito, el que se la pasaba riendo. Porque Hipócrates, por cierto, acababa de hacerse famoso atendiendo una epidemia como la que hoy tenemos por coronavirus. En aquella época era una forma de peste que había azotado a Grecia, en particular a la ciudad de Atenas. Y Hipócrates se dio cuenta de que las personas que estaban más cerca del fuego, por ejemplo, algunos artesanos que trabajaban con el fuego, se contagiaban menos. Entonces, de hecho, pidió en su momento que quemaran a muchos cadáveres que los tenían ahí a la mitad de la ciudad, y al quemar estos cadáveres y eliminar de esta manera las bacterias que producían la epidemia, él logró controlar la epidemia en la antigua Atenas. De manera que esto lo volvió muy famoso. El rey de su época, Pericles, incluso lo dotó como una especie de hijo predilecto de Atenas, y permitió que durante muchos años los niños de la isla de Kos, de donde venía Hipócrates, recibieran educación gratuita en Atenas, ¿no? Pero entonces, regresando a la escena que yo les platicaba, Hipócrates llega con este filósofo Demócrito que se la pasa riendo de todo, y le han pedido que diagnostique si tiene alguna enfermedad o algún problema cerebral por el cual se la pasa riéndose, pero él realmente se da cuenta de que no tiene ninguna patología, no tiene ninguna enfermedad. Lo único es que es un hombre pues, muy feliz, que tiene un gran sentido del humor. Y yo creo que esa es una primera lección que debemos de reconocer cuando hablamos de las emociones, ¿no? No todos los problemas emocionales son enfermedades. En realidad, estar vivo significa atravesar muchas emociones. Cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, podemos experimentar tristeza, y no debemos de pensar inmediatamente que esto es una enfermedad ni nada parecido. La mayor parte de las emociones se van a poder pues atender sin necesidad de medicamentos ni nada parecido. Ahora, ya metiéndonos al mundo de la ciencia, vean ustedes cómo más adelante aparecen investigadores como Charles Darwin, que ustedes conocen muy bien. Charles Darwin fue el padre de la teoría de la evolución. Él logró que descubriéramos que en realidad mucho de lo que es nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, se ha formado de esa manera en el transcurso de millones de años en la evolución. Y una de las cosas que él estudió precisamente fueron las emociones en los animales y en el ser humano. Entonces, él vio que la expresión de las emociones en el rostro
era algo que tenía ciertas semejanzas en diferentes especies animales. Por ejemplo, ahí ustedes ven un ave, ¿no? Un mamífero, en este caso un perro, y una persona, en este caso una mujer, que están desplegando el mismo tipo de emoción, que es la ira, el enojo. Entonces, ciertas emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, tienen cierta semejanza entre diferentes especies animales. Y eso llevó ya en épocas mucho más actuales a que este investigador que les muestro en la parte de abajo de la diapositiva, Jack Panksepp, un investigador pues, contemporáneo, un neurocientífico, se dio cuenta de que, por ejemplo, las ratas tenían un tipo de conducta muy peculiar, que era que emitían como ciertas vocalizaciones, ciertos sonidos con la boca, ¿no? Con el hocico, en el caso de las ratas. Pero estas vocalizaciones guardaban cierta semejanza con lo que se veía en seres humanos. En particular, parecían estarse riendo estas ratas. Entonces pensó que eso será muy difícil, ¿no? Que realmente fuera risa. Entonces él lo que hizo fue conectar un aparatito que permitía amplificar esas vocalizaciones y realmente se dio cuenta de que tenían características muy semejantes a la risa humana. Entonces, no conforme con eso, empezó a hacer un experimento que consistía en hacerle cosquillas propiamente a las ratas. Y se dio cuenta que realmente las ratas se reían cuando se les hacían cosquillas y además les gustaba esta experiencia porque después el investigador movía su mano y las ratas seguían a la mano del investigador. De esta manera, pues pudo demostrar que estas emociones, como la alegría y la conducta que es la risa, realmente también son semejantes entre diferentes especies, como por ejemplo el caso de las ratas, ¿no? Ahora, ya en el caso de los seres humanos, esto se ha llevado a muchos otros niveles. Por ejemplo, el estudio del rostro humano y las emociones. Este investigador que les muestro aquí, Paul Ekman, ha estudiado pues todas las características de las emociones en el rostro. Esto ha permitido formar una ciencia que es estudiada por los psicólogos. Y en la parte de arriba ustedes ven de un lado al investigador, al científico Paul Ekman, y en el lado derecho ven a un actor muy famoso inglés, que es un cómico, y que le ayudó de hecho a este investigador a reproducir todas estas emociones, ya que, por ejemplo, los actores, ¿no? Como un trabajo artístico, reproducen estas emociones. Y hay investigaciones muy interesantes acerca de cómo logran hacerlos, cómo logran conmovernos, por ejemplo, durante una obra de teatro, una obra de cine. Hay una anécdota muy famosa de la película E.T. el extraterrestre, donde el cineasta Spielberg quería que una niña llorara, porque en la película el extraterrestre está a punto de morir. Pero la niña en este momento pues, no se sentía muy inspirada para llorar porque en realidad estaba muy contenta con la película. Entonces lo que hizo el cineasta Spielberg fue pedirle a la niña que se acordara. Le dijo, oye, pero ¿qué no alguna vez has tenido alguna mascota, como por ejemplo un perrito, un gato o algo que perdiste? Y la niña se acordó de una mascota que había tenido y esto ya provocó el llanto. Inmediatamente Spielberg dijo, cámara, acción, ¿no? Grábenla ahorita que está llorando y que es muy conmovedora su imagen. Entonces, muchas veces los actores lo que hacen es evocar las emociones reales para poder producir emociones que se puedan ver en la pantalla. Ahora, todo esto ya es llevado a la ciencia por investigadores que a veces estudian otra vez la conducta animal. Por ejemplo, este investigador, Franz de Waal, ha estudiado primates, ¿no? Primates no humanos, como pueden ser chimpancés, macacos y otros. Aquí en la parte de abajo de la imagen, ustedes ven a dos chimpancés. Uno de estos chimpancés está sintiendo miedo y tristeza porque está viendo que otros chimpancés se pelean en forma muy violenta. Entonces, esta emoción que siente el chimpancé produce que tenga ciertos cambios en su cuerpo que son detectados por otro chimpancé y ese otro chimpancé va y lo abraza, de manera que tiene una conducta de empatía. Y yo creo que es una de las cosas más importantes cuando hablamos de las emociones y el cerebro. Es decir, que los seres humanos, al igual que otras especies animales, estamos dotados de empatía y esto nos permite sentir, por ejemplo, empatía frente al dolor de los demás. O sea, el sentimiento de la compasión que es muy importante. Ahora, cuando estudiamos ya científicamente las emociones, vemos que las emociones en general se pueden ubicar como emociones agradables o desagradables y emociones que nos excitan o emociones que nos relajan. Entonces, con ese primer esquema podemos ver que las emociones agradables pueden ser, por ejemplo, el placer, el deseo, el amor, la compasión, el valor, la alegría, la satisfacción. Y en cambio, las emociones desagradables pueden ser la frustración, la tristeza, el miedo, la humillación, el desagrado, el dolor, la aversión.
Hay emociones que son más relajantes, como por ejemplo la calma, y hay emociones que son más excitantes, como puede ser, por ejemplo, la diversión o el entusiasmo. Entonces, con este método, los investigadores van encontrando las palabras exactas para todo aquello. Por ejemplo, en el caso de la calma, hay muchas palabras que tienen que ver con esto. La quietud, el sosiego, la despreocupación, la tranquilidad. Todos esos son estados emocionales. En el extremo opuesto tenemos emociones como la tensión, la inquietud, la preocupación, la ansiedad. Y esto me lleva a una primera, digamos, mensaje que yo quisiera transmitir a quienes nos están escuchando, ¿no? Tenemos que aprender a nombrar nuestras emociones. Y para esto no hay otra manera más que hablar de ello. Y para hablar de ello necesitamos un ambiente de confianza. Esta confianza se debe de producir, primero que nada, en el ambiente de la familia. Y en segundo lugar, en el ambiente de la escuela y en los otros ambientes por los que atravesamos. Tener confianza para comunicar nuestros estados emocionales. A veces tenemos emociones como la ira, por ejemplo, el enojo, el enfado, la indignación, el coraje, la crueldad. Todas este tipo de emociones son parte de la vida humana, pero se dice que hay una emoción en particular que nunca está justificada, y esa es la crueldad. De manera que ahí tenemos que poner mucha atención, porque si no ponemos límites, nosotros o nuestros semejantes podemos empezar a explorar ese tipo de situación, que es lo que evidentemente lleva a veces a la mente criminal, que es un tema muy importante también cuando hablamos de las emociones y el cerebro. Otro tema igualmente importante tiene que ver con el dolor, experiencias que tienen que ver con el sufrimiento, la mortificación, la congoja, el tormento, la tribulación. Todas estas palabras describen experiencias que otra vez a veces pueden ser normales cuando forman parte de nuestra vida y son transitorias, pero si se prolongan demasiado tiempo, hay que comunicarla a nuestras personas de confianza porque eventualmente pueden ser parte de padecimientos propiamente, padecimientos psicológicos, ¿no? Que atentan contra nuestro bienestar psicológico. Así tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el deseo, la aversión, el amor y el odio, tema que evidentemente a todos nos importa, ¿no? Y miren, aquí les muestro, por ejemplo, imágenes que estudiamos los científicos, en particular quienes nos dedicamos a la ciencia del cerebro, porque esto nos permite entender qué partes del sistema nervioso tienen que ver con las diferentes emociones, ¿no? Estas son imágenes que obtenemos con una técnica que se llama tomografía por emisión de positrones y que, bueno, la comparto porque a lo mejor alguien de los jóvenes que nos están escuchando en casa quiere dedicarse propiamente a las ciencias de la mente o a las ciencias del cerebro, a la psicología, a la medicina, a la psiquiatría, a la neurociencia. Todas esas son ramas del saber muy interesantes y hoy en día tenemos herramientas tecnológicas también para estudiar el cerebro y sus emociones. Pues finalmente, estos contenidos, ¿no? que nos llevan a entender lo que es el cerebro emocional. Aquí les presento un libro clásico que se llama así, justamente, El cerebro emocional. Y es un conocimiento que se ha desarrollado sobre todo en los últimos 100 años. Algunas partes de este cerebro, cuando se lesionan, nos producen problemas muy importantes. Por ejemplo, problemas de memoria. Ahí les muestro una estructura que se conoce como el hipocampo, que cuando se lesiona, perdemos la capacidad de tener recuerdos nuevos. Y esto puede ser resultado, por ejemplo, de problemas como la desnutrición o el alcoholismo, que es un problema muy común en nuestro país, desafortunadamente, y donde todos tenemos finalmente que ayudar a protegernos como familia, como sociedad, para prevenir estos problemas. Otras partes del cerebro, como las que aquí les muestro, tienen que ver directamente con emociones como el miedo, ¿no? También el miedo tiene una parte negativa, pero tiene una parte pues importante para el aprendizaje, ¿no? Porque nos permite no cometer los mismos errores dos veces. Ahora les muestro aquí una pequeña caricatura de un cómico, ¿no? Que nos habla acerca del miedo. Fíjense, es un chiste muy cruel, ¿no? Dice, no necesita correa, simplemente le enseñé a tenerle pavor al mundo, en el caso de un perrito, ¿no? Y hay que tener cuidado con no tener una sociedad basada exclusivamente en el miedo y en el castigo, ¿no? No hay que dejarnos llevar por eso. Esta otra parte del cerebro que les muestro aquí en amarillo tiene que ver más bien con emociones como el deseo, el juego, la alegría, el entusiasmo. Finalmente, creo que tenemos que cuidar y conocer nuestras emociones y para eso el último mensaje que yo les digo es que hay que ser una sociedad que está comprometida con no abusar del castigo. Agradezco mucho el tiempo que me han dado para comunicarme con todos ustedes. Vamos a seguir platicando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, pero antes los invito a ver esta cápsula sobre fotografía que habla de la obra del fotógrafo Juan Guzmán.
La fotografía es una de las artes que detona las emociones en nuestro cerebro y conocer más sobre sus procesos nos ayudará a entender un poco mejor las emociones que provoca. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Fotográfica TV. Las fotografías son capaces de despertar sentimientos. Te invito a descubrirlos a través de la colección fotográfica de Fundación Televisa. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es la sociedad. Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves? Personas, casas, edificios, parques. Observa con atención todo lo que te rodea, porque cada imagen nos da información sobre cómo vivimos, cuáles son nuestras costumbres, la naturaleza que nos rodea e incluso dicen mucho de nosotros mismos como sociedad e individuos. Déjate llevar por tu curiosidad. Observa fachadas, patios, recámaras y estudios. Se trata de que reflexiones sobre la importancia de las condiciones y experiencias de vivienda en México. A lo largo de esta serie has apreciado la obra de dos fotógrafos del siglo XX. El fotoreportero de origen alemán Juan Guzmán, quien trató temas como paisaje, arqueología, arquitectura, festividades y la vida social, política y cultural de México. Y Rutilo Patiño, cuya obra se centró casi por completo en plasmar la vida en su pueblo natal, Jaral del Progreso, Guanajuato. En esta ocasión te acercaremos al concepto de vivienda, o sea, un lugar construido para ser habitado por personas. Una vivienda puede decirte mucho de las personas que la habitan, sobre sus gustos, estilos de vida, carencias y hechos a los que se enfrentan. En su obra, Juan Guzmán dio cuenta de cómo las condiciones de vivienda pueden ser tan diversas como las de individuos y familias. Analiza estas 5 imágenes. En esta fotografía verás al diplomático y escritor mexicano Alfonso Reyes en la biblioteca de su casa. Observa con detenimiento el espacio acondicionado por el intelectual para realizar sus lecturas. Es un lugar sobrio, sin mayores adornos, que luce ordenado y es propicio para la reflexión. Mira este otro retrato del actor y director de cine Emilio "El Indio" Fernández, quien aparece en su casa de Coyoacán en 1952. El artista se muestra en un lugar íntimo, su recámara. Ubica en la imagen rasgos que resaltan su personalidad, su actitud, los accesorios y los objetos que lo rodean. Recuerda que nuestro tema es la vivienda, por eso es interesante observar esta imagen del patio central de la Casa Azul, en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Retratada en 1952 por Juan Guzmán, la casa fue habitada por los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera. En primer plano puedes ver un jardín con diferentes cactáceas de las regiones desérticas de nuestro país. En esta fotografía podrás ver a un adulto y un niño que se sientan frente a la entrada de una choza. Viven en situación de pobreza en un asentamiento irregular de la colonia General Anaya, cerca de Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. La imagen del sitio captada por Juan Guzmán en 1953 muestra las críticas condiciones en que viven sus habitantes. Apenas unas láminas de cartón y un poste conforman la estructura de la vivienda. Ahora observa esta imagen de una casa destruida por el volcán Paricutín en Michoacán, captada en 1952. En la foto contemplarás la devastación provocada por el coloso de fuego en todo el pueblo, lo que nos muestra el poder de la naturaleza. ¿Qué habrá ocurrido con las personas que habitaron algún día esta vivienda abandonada? Ahora te invito a pasar de nuevo al estudio del escritor Alfonso Reyes. Observa la fotografía. ¿Qué está pasando en ella? Mira con detalle el entorno y las acciones en la imagen. ¿Qué elementos atrapan tu atención? ¿Habías visto alguna vez una escena parecida? ¿Qué distingue a los elementos que encontraste? ¿Qué condiciones crees que podía tener una vivienda como la de Alfonso Reyes para tener una biblioteca con tantos libros? ¿Sabías que
Alfonso Reyes también fue narrador y poeta. Fue uno de los fundadores de la institución que se conoce como el Colegio de México. En 1945 le concedieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Antes de llegar a México, en 1939, el fotógrafo Juan Guzmán sufrió la persecución de los nazis. Fue expulsado de Francia, recorrió Grecia e Italia y se unió al lado republicano en la Guerra Civil Española. Fue en México donde Guzmán se convirtió en fotoperiodista. Aquí desarrolló y explotó lo que aprendió de las vanguardias europeas. Un buen ejemplo de su labor como fotoperiodista lo vemos en la escena de las familias que improvisaron viviendas en un barrio de la Ciudad de México en 1953. El emigrante alemán retrató la realidad de un sector de la población mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. Es momento de jugar. Para ello necesitarás hojas blancas de papel, revistas, lápiz adhesivo, marcador negro, plumones de colores y un lápiz o pluma. Observa esta fotografía e imagina cómo hubiera sido vivir en un lugar con una biblioteca así. ¿Cómo cuidarían estos libros tú y tu familia? Utiliza recortes de revistas, selecciona aquellos elementos que consideras necesarios para expresar emociones y sensaciones que te hubieran generado vivir en una casa con una biblioteca así. Haz un collage que represente esta sensación. Luego, toma una fotografía de un lugar que te guste mucho de tu casa y compártela en Twitter, Instagram o Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y mi entorno en una foto. Esperamos que hayas aprendido mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! Estamos de regreso con el doctor Jesús Ramírez. Doctor, bienvenido de nuevo. Una pregunta. ¿Cómo se enfoca la ciencia del cerebro en las emociones? ¿Qué nos ha enseñado la ciencia sobre las emociones? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que nos han enseñado las ciencias del cerebro acerca de las emociones. La primera es que las emociones son un fenómeno natural, o sea, son un fenómeno que en donde muchas especies de animales tienen también emociones, a juzgar por su comportamiento. Esto se ha podido estudiar en especies de aves, en especies de mamíferos, en particular en primates, ¿no? Que están muy cercanos a los seres humanos. Lo menciono también porque es importante que todos cuidemos que no haya maltrato animal, ¿no? Los animales realmente tienen estas emociones y esto es algo muy importante que nos han enseñado las ciencias del cerebro. La otra parte es que en el caso de los seres humanos, aunque las emociones parten de nuestro cuerpo y son naturales, también tienen un aprendizaje muy importante a través de la cultura. Entonces es importante que nuestra cultura también nos enseñe más acerca de las emociones y en particular cómo nombrarlas, cómo hablar de esto. Para eso es muy importante que tengamos una cultura del bienestar psicológico y del bienestar emocional en nuestro hogar, ¿no? Y hay personas que se especializan en eso, por ejemplo, las personas que se dedican a la psicoterapia o algunos tipos de investigadores en este campo. Doctor, ¿y qué le diría usted a los jóvenes que quieren estudiar la ciencia del cerebro? Bueno, yo creo que quienes están interesados en esto pueden elegir carreras que tienen que ver con esta vocación. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la psicología, pueden estudiar la ciencia de la psicología y una vez que ya están metidos en la psicología hay ramas, ¿no? Que tienen que ver con las neurociencias, por ejemplo, y esto les permite estudiar el comportamiento, estudiar la mente desde el punto de vista de las ciencias del cerebro con tecnología y con herramientas científicas. También otra manera de estudiar esto es a través de la medicina. En la medicina hay diferentes especialidades como la neurología, la psiquiatría, la neurocirugía, que son especialidades que ya se enfocan más bien a atender personas que tienen padecimientos a este nivel, ¿no? Que tienen a veces su expresión en el cerebro o a nivel de lo mental. Entonces, estos serían caminos para conocer las ciencias del cerebro. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo. Este siempre va a ser un espacio para usted. Agradecemos que esté presente hoy el día con nosotros. Al contrario, saludos a todos. ¿Has aplicado la parte racional para resolver algo que podía salirse de control? Cuéntanos en nuestras redes sociales, las cuales aparecerán en pantalla: Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Paula Valdés. Hasta la próxima.